La grinalda llegó antes que ella. La dejaron en el umbral del templo al amanecer, envuelta en tela de lino sin marcar. Flores blancas. Frescas todavía. El rocío no se había secado en los pétalos. Yo la reconocí antes de tocarla. Había visto esa grinalda 3 años atrás, cuando Lyra tenía 19 años y venía al templo cada luna nueva a dejar aceite de oliva en el altar. No pedía nada. Solo dejaba el aceite y se quedaba en silencio durante exactamente el tiempo que tardaba una vela delgada en consumirse hasta la mitad. 42 minutos. Yo contaba. Esa mañana, la grinalda olía a jazmín y a algo más. Algo que no era flor. Olía a decisión tomada. La levanté con ambas manos. Las serpientes en mi cabeza se detuvieron, ese silencio que solo ocurre cuando algo importa demasiado para moverse. 3 de ellas se orientaron hacia la puerta del templo al mismo tiempo. Verde oscuro contra la luz blanca del amanecer. Lyra entró 7 minutos después. Venía con el vestido de casarse puesto. No el de la ceremonia, ese era de seda importada, me enteraría después. Este era el vestido de práctica, el que usaban las novias para aprender a caminar con el peso de la tela. ¿Veis? Gastado en el dobladillo izquierdo. Las manos libres. Sin flores. Vine a devolvértela, dijo. No me miró al decirlo. Dejé la grinalda sobre el altar de piedra. Entre nosotras. ¿Por qué? Ella miró la grinalda. Solo la grinalda. Porque no la merezco. Las serpientes volvieron a moverse. Despacio. Yo sabía lo que significaba esa frase en la boca de una mujer que había pasado 3 años viniendo a este templo sin pedir nada. No era humildad. Era preparación. Era la forma en que alguien ordena sus cosas antes de una pérdida que ya sabe inevitable. Lyra se iba a casar en 3 días. Y ya sabía que iba a perder algo en ese casamiento. Lo que yo no sabía todavía, lo que ninguna de las dos sabía completamente, era que el casamiento no era el final del plan. Era el principio. ¿Qué contenía el contrato que Kael había registrado sin que Lyra lo leyera? ¿Cuánto tiempo llevaba la sacerdotisa trabajando para la familia que ahora iba a unirse a Lyra? ¿Y quién, detrás de Kael, necesitaba que yo saliera de las sombras para poder encontrarme? Esa mañana, con la grinalda entre las dos y el sol recién levantado sobre las columnas del templo, yo todavía pensaba que podía protegerla. Todavía pensaba que el enemigo era Kael. Si esta memoria ya despertó algo en ti, dale like y acompáñanos en esta historia. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Kael llegó al templo esa misma mañana. No esperé a que llamara. Las serpientes lo anunciaron antes, un movimiento seco hacia la entrada oeste, las 3 más grandes orientadas en la misma dirección, como agujas señalando norte. Ese tipo de movimiento solo ocurría con personas que cargaban intención. No miedo. Intención. Entró sin quitarse la capa. Era alto. Hombros anchos bajo tela oscura. El tipo de hombre que ocupa espacio sin pedirlo, que entra a un lugar y los demás se corren sin saber por qué. Tenía 34 años, lo supe después, cuando revisé los registros del mercado donde su familia compraba piedra y madera desde hacía 2 generaciones. 34 años, los últimos 12 de ellos construyendo exactamente este momento. Lyra ya no estaba. Se había ido 20 minutos antes, con la grinalda todavía sobre el altar entre las dos, la dejó. No la llevó. Eso también era una decisión. Kael vio la grinalda. No dijo nada. Pero la vio. Vine a pedir la bendición del templo, dijo. Voz tranquila. El tipo de tranquilidad que se practica. Las serpientes no se movieron. Eso era peor que si lo hubieran hecho. Las bendiciones se piden antes del amanecer, respondí. Ya pasó el amanecer. Él sonrió. No era una sonrisa de incomodidad. Era una sonrisa de alguien que ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. Se acercó al altar. Lento. Cada paso calculado sobre la piedra fría del templo, que olía ese día a aceite de oliva quemado y a la humedad de la noche anterior, esa humedad que se acumula en las esquinas donde la piedra lleva siglos sin ver el sol directo. Sacó algo de dentro de la capa. Un rollo de pergamino, sellado con cera negra. El sello era un pájaro con las alas cerradas, el emblema de la familia Barro,
que había controlado las tierras del norte durante 4 generaciones. Lo depositó sobre el altar, al lado de la grinalda. No vine solo a pedir bendición, dijo. Vine a invitarte a la ceremonia. Lyra habla mucho de este templo. Pausa. Habla mucho de ti. El pergamino tenía el sello intacto. Pero yo podía ver, por el grosor, por la forma en que la cera había sido aplicada en 2 capas en lugar de una, que no era la primera vez que se abría. Lo habían sellado 2 veces. Alguien lo había leído y vuelto a cerrar. ¿Qué contiene? El contrato matrimonial, dijo. Estándar. Tierras, derechos, compromisos. Una pausa demasiado corta. Lyra lo firmará mañana por la mañana, antes de la ceremonia. Mañana por la mañana. No esta tarde. No ahora. Mañana, cuando yo no estaría presente, cuando no habría testigos del templo, cuando la única persona en la sala sería la sacerdotisa designada para oficiar. Las serpientes se movieron. Todas. Al mismo tiempo. Kael lo notó. Nadie lo notaba normalmente, pero él lo notó. Sus ojos siguieron el movimiento un segundo antes de volver a mí. Ese detalle me dijo más que todo lo que había dicho en los últimos 5 minutos. Sabía lo que eran. Sabía lo que significaba su movimiento. Había venido preparado para verlas. El contrato es estándar, repitió. Nadie sella 2 veces un documento estándar. El silencio duró exactamente 3 respiraciones. Lo conté. Luego él tomó el pergamino del altar, sin la grinalda, la dejó, y se dio la vuelta. La ceremonia es en 3 días, dijo desde la puerta. Al mediodía. En el templo de Hestia, no aquí. Pausa en el umbral, sin mirarme. Espero que puedas asistir. Salió. El templo olía ahora a cera negra y a algo mineral, metálico casi, que él había traído en la ropa. El olor de las oficinas de registro. El olor de los documentos que cambian de manos. Tomé la grinalda del altar. La sostuve. Las flores todavía frescas. El rocío todavía en los pétalos blancos. Pero había algo diferente ahora. Una flor en el lado izquierdo estaba ligeramente aplastada. No por el transporte. Por una mano. Alguien había tocado esa flor específica antes de dejar la grinalda en el umbral. No había sido Lyra. Lyra había entrado con las manos vacías. Alguien más había traído la grinalda al templo antes que ella. Fui al registro del mercado esa tarde. No al registro principal, al secundario, el que llevaban los notarios para las familias que compraban tierras en volumen. Busqué el nombre Barro. Lo encontré en 47 transacciones distintas en los últimos 12 años. La 48ª estaba fechada 3 semanas atrás. Era una transferencia de tierras. Las tierras en cuestión pertenecían a la familia de Lyra desde hacía 92 años. La 48ª transacción no estaba completada. Tenía un espacio en blanco donde debía ir la firma de la parte cedente. La parte cedente era Lyra. La firma estaba en blanco porque Lyra todavía no había firmado. Pero la fecha ya estaba puesta. Mañana. El día antes de la ceremonia. Guardé el documento, hice una copia, las manos firmes sobre el papiro, la tinta fresca, y lo guardé en el hueco de la piedra sur del templo, donde guardo las cosas que no deben encontrarse. Llevaba guardando cosas en ese hueco desde hacía más tiempo del que cualquier persona viva en esa ciudad podía recordar. 143 años de memorias en piedra. Esta sería la 144. Necesitaba el contrato original. El que Kael había registrado. No la copia del notario, el original, con el sello de cera negro y las 2 capas de lacre. El que él se había llevado. Tenía una noche. ¿Podría conseguirlo antes de que Lyra pusiera su nombre en ese papel? ¿Y si el contrato original decía algo diferente de lo que Kael había presentado al notario? ¿Qué significaba que alguien hubiera traído la grinalda al templo antes que la propia Lyra? La grinalda seguía en el altar cuando salí. La dejé. Pero puse una de las serpientes más pequeñas a custodiarla, enrollada alrededor del tallo central, inmóvil, verde oscuro contra el blanco de las flores. Cualquiera que entrara al templo esa noche sabría que algo en ese altar no debía tocarse. Caminé hacia la ciudad. El sol estaba bajando.
Me quedaban exactamente 8 horas antes del amanecer. El archivo de registros cerraba al anochecer. Llegué 10 minutos antes. El notario era un hombre de unos 58 años, dedos manchados de tinta azul hasta la segunda falange, el tipo de persona que lleva tanto tiempo copiando documentos ajenos que ya no lee lo que transcribe. Lo había visto antes, 3 veces en los últimos 4 años, cuando vine a verificar registros de tierras para otras personas que vinieron a este templo buscando algo que no podían nombrar pero que siempre era lo mismo, la prueba de que les habían quitado algo. Le puse sobre el mostrador una moneda de plata. Luego otra. Luego una tercera. El contrato original de la familia Barro, dije. El registrado hace 3 semanas. Él miró las monedas. Luego me miró a mí, o intentó mirarme. Muy pocas personas sostienen la mirada más de 4 segundos. Este llegó a 2. Ese documento está bajo reserva, dijo. ¿Bajo reserva de quién? Silencio. Puse una cuarta moneda. El notario abrió el cajón inferior izquierdo de su escritorio. Sacó un sobresellado, cera negra, el pájaro con las alas cerradas. Me lo puso encima de las monedas sin decir nada más. Sin mirarme. Salí antes de que cambiara de opinión. Abrí el sobre en el callejón detrás del archivo, donde la única luz era la de una antorcha clavada en la pared del edificio de enfrente. El pergamino era más largo de lo que esperaba, 3 secciones, no 2. La primera, inventario de tierras, con linderos y medidas. 120 yugadas al norte del río, 43 al sur. La segunda, términos del matrimonio, estándar en su mayor parte. La tercera, la que Kael no había mostrado al notario secundario, la que solo existía en este original, era diferente. Era una cláusula de reversión. Si el matrimonio se disolvía en los primeros 2 años, por cualquier razón, incluyendo la muerte de una de las partes, las tierras no regresaban a la familia de origen. Pasaban directamente a un tercero. El tercero no tenía nombre en el documento. Tenía un símbolo. Un símbolo que yo había visto antes. Una vez. Hacía 41 años, en un documento diferente, en una ciudad diferente, en un conflicto que terminó con 3 familias destruidas y una cuarta que nunca apareció en ningún registro. Las serpientes en mi cabeza se tensaron. Todas. El callejón olía a piedra mojada y a humo de madera verde, ese humo denso que se pega a la ropa y no sale con agua. Doblé el pergamino. Me lo guardé. Caminé hacia el templo de Hestia. Necesitaba hablar con la sacerdotisa antes del amanecer, antes de que Kael llegara con la versión que él quería que ella viera. La sacerdotisa se llamaba Daria. Llevaba oficiando ceremonias en ese templo desde hacía 17 años. 17 años en el mismo lugar, con las mismas familias, viendo los mismos nombres aparecer en los documentos que pasaban por sus manos. 17 años era mucho tiempo para no saber para quién trabajaba realmente. Llegué al templo de Hestia pasada la medianoche. El templo olía a incienso de resina y a cera de vela blanca, diferente del aceite de oliva de mi templo, más dulce, más pesado, el tipo de olor que se acumula en los tejidos y no abandona la piedra aunque pase una generación entera. Las columnas eran más anchas que las mías. El altar central tenía 3 niveles. Daria estaba despierta. Estaba sentada frente al altar con un registro abierto sobre las rodillas, escribiendo con una pluma de ganso que arañaba el papiro en el silencio de la medianoche. Era una mujer de unos 46 años, cabello gris recogido sin ornamentos, manos que habían sostenido demasiados documentos para temblar fácilmente. Levantó la vista cuando entré. No se sobresaltó. Eso también era información. Sabía que vendrías, dijo. ¿Cuándo te lo dijo él? Una pausa. Exactamente del mismo largo que las pausas de Kael en el templo esa mañana. Practicadas en el mismo lugar, con la misma persona enseñándolas. No sé de qué hablas. Puse el pergamino sobre su registro abierto. Ella lo miró. Sus manos no se movieron. Pero sus ojos fueron directamente a la tercera sección, no leyó las 2 primeras. Las conocía. Solo necesitaba confirmar que yo también las había encontrado. La cláusula de reversión, dije. Es un contrato estándar para familias con propiedades importantes. El símbolo del tercero no es estándar. Sus dedos se apretaron sobre el registro. Los nudillos, ligeramente blancos. El resultado de un esfuerzo por no moverse.
Daria. Esperé a que me mirara. Tardó 11 segundos. Lyra va a firmar mañana por la mañana. Tú vas a estar presente. Y el símbolo de ese documento va a quedar registrado en los archivos de esta ciudad para siempre, con tu nombre como testigo. El silencio duró lo suficiente para que una de las velas del altar consumiera 1 centímetro de cera. No puedo, dijo finalmente. Su voz era diferente ahora, más pequeña, como cuando una persona habla desde un lugar que lleva tiempo cerrado. Llevo 17 años en este templo. Si hablo, pierdo todo lo que construí aquí. Si no hablas, pierdes algo diferente. ¿Qué? A ti misma. Otro silencio. Daria cerró el registro sobre sus rodillas. Lo cerró despacio, con cuidado, como alguien que sabe que está cerrando algo más que un libro. La familia Barro, dijo, llegó a mí hace 17 años. Me ofrecieron estabilidad. Recursos para el templo. Yo tenía 29 años y este lugar estaba deteriorándose. Pausa. No sabía entonces lo que sé ahora. ¿Qué sabes ahora? Que el símbolo del tercero en ese documento no es de esta ciudad. Sus ojos volvieron al pergamino. Ni de esta región. Las serpientes se movieron. Lento. Orientadas hacia el sur. ¿De dónde? Daria no respondió de inmediato. Miró el altar. Luego me miró a mí. Si hablo mañana en la ceremonia, dijo, necesito que estés presente. No puedo hacerlo sola. Estaré. ¿Lo prometes? Te lo garantizo. Lo que no le dije, lo que no podía decirle todavía, era que Kael ya sabía que yo había ido al archivo. Las 4 monedas que le puse al notario eran exactamente las que necesitaba para comprar su silencio durante una noche. No más. Al amanecer, Kael sabría que yo tenía el original. Y si Kael sabía, la persona detrás del símbolo también sabría. Salí del templo de Hestia con el pergamino guardado y una promesa hecha. Lyra iba a firmar en unas pocas horas. Si Daria no hablaba primero, esa firma era irrevocable. Y Daria, que llevaba 17 años construyendo su vida sobre un acuerdo con las personas equivocadas, tendría que decidir en la mañana más importante de su existencia quién era realmente. Kael llegó a O templo de Hestia antes del amanecer. Yo todavía estaba ahí. Lo supe por las serpientes, ese movimiento brusco hacia la puerta, las 3 más grandes, simultáneo. Diferente al movimiento de la mañana anterior. Más rápido. Más urgente. El tipo de señal que no da tiempo a prepararse. Daria lo supo por el sonido de sus pasos. Los reconoció. Eso también era información, que hubiera pasos en este templo que ella reconocía antes de ver al dueño. Sal por la puerta del lado, me dijo en voz baja. Sin mirarme. Los ojos fijos en el altar. No. Si te ve aquí, no habrá ceremonia. Sus manos apretaron el registro cerrado sobre sus rodillas. Los nudillos de nuevo blancos. Cancelará todo. Y Lyra no sabrá nunca por qué. Tenía razón. Me moví hacia la columna izquierda, no afuera, pero sí fuera de la línea directa de visión desde la entrada. Las serpientes se aplanaron contra mi cabeza. Ese aplastamiento que hacen cuando saben que no deben ser vistas. Kael entró. Traía a 2 hombres con él. No los había traído la mañana anterior. 2 hombres con capas sin emblemas, el tipo de hombre que no existe en ningún registro porque nadie lo contrata con su nombre real. Uno se quedó en la entrada. El otro se movió hacia el lado derecho del templo, hacia donde estaban los registros secundarios. Kael fue directo a Daria. «Tienes el pergamino de confirmación», dijo. No era pregunta. «Lo tengo». Daria señaló el registro cerrado sobre sus rodillas. «Todo en orden». «¿Alguien vino anoche?» Pausa. Exactamente 4 segundos. «Nadie», dijo Daria. El hombre del lado derecho seguía moviéndose entre los registros. Lento. Sistemático. Buscaba algo específico, no revisaba al azar, sus manos iban directamente a los estantes más recientes. Buscaba el contrato original. Kael miró a Daria durante un tiempo demasiado largo para ser solo una conversación. «La ceremonia es al mediodía», dijo finalmente. «Lyra llegará 1 hora antes para firmar. Tú estarás presente».
Nadie más. Sus ojos se movieron por el templo, despacio, metódicos, los mismos ojos que habían seguido el movimiento de las serpientes en mi templo. ¿Entendido? Entendido. Kael salió. Los dos hombres salieron detrás de él. El hombre de los registros no encontró nada, porque no había nada que encontrar. El original estaba conmigo. Daria exhaló. Un sonido pequeño, casi imperceptible, el tipo de sonido que hace alguien que lleva varios minutos sin respirar completamente. Sabe que estuviste aquí, dijo. Lo sé. Y va a saber que tengo el pergamino cuando lo presentes en la ceremonia. También lo sé. Se levantó. Caminó hacia el altar con el registro bajo el brazo. Lo depositó sobre la superficie de piedra con un cuidado que era casi reverencial, el cuidado de alguien que sabe que está haciendo algo por última vez. 17 años, dijo. No a mí. Al altar. Yo me quedé en silencio. Vine a este templo con 29 años y nada más que las manos. Pasó los dedos sobre el borde del altar, la piedra desgastada por miles de ceremonias, esa piedra que absorbe el calor de las velas y lo guarda hasta la mañana siguiente. Construí todo esto. Cada documento. Cada registro. Cada ceremonia. Una pausa. Y todo el tiempo fue sobre ellos. El espejo fue visible en ese momento, la mujer que construyó durante décadas sin saber que lo que construía no era suyo. Que el suelo bajo sus pies tenía otro dueño. Que las manos que la sostenían tenían otro propósito. Yo lo había visto antes. No en templos. En casas. En matrimonios. En 20 años de una mujer que cuidó a todos y nadie le preguntó qué quería ella. En 40 años de una mujer que fue fuerte porque no le dejaron ser otra cosa. No lo construiste para ellos, dije. Lo construiste. Eso no desaparece. Daria no respondió. Pero sus hombros bajaron 1 centímetro. Salí del templo de Hestia con el sol recién levantado. Tenía 6 horas hasta el mediodía. Necesitaba prepararme. Y necesitaba algo más, algo que no había previsto la noche anterior, cuando planifiqué los movimientos como si fueran piezas sobre una mesa. Necesitaba a alguien que pudiera testificar el símbolo. No solo Daria. Un segundo testigo, independiente, que no tuviera historia con los Barro y cuya palabra no pudiera ser cuestionada. Había una persona. Una sola. El archivero mayor de la ciudad. Un hombre de 73 años que llevaba 41 en el mismo cargo, que había visto pasar 4 generaciones de familias poderosas y cuya memoria era, según todos los que lo conocían, perfectamente infalible. 41 años en el cargo. Exactamente el mismo tiempo que llevaba yo sin ver ese símbolo. Fui a buscarlo. Su casa estaba a 12 minutos a pie del templo de Hestia. Llegué cuando él todavía estaba tomando el desayuno, pan con aceite, aceitunas en un cuenco de barro, el tipo de desayuno que no cambia en 40 años porque la persona que lo toma ya encontró lo que necesita y no ve razón para buscar otra cosa. Le mostré el símbolo. Solo el símbolo. Sin el contexto. Sin el nombre Barro. Sus manos dejaron el pan. ¿Dónde encontraste esto? ¿Lo reconoces? Me miró. Largo. Sus ojos eran del color del agua en invierno, claros, fríos, sin temperatura propia. Lo vi una vez, dijo. Hace 41 años. En un documento que debía destruirse y no se destruyó. Pausa. Una familia en el norte. 4 generaciones de tierras. 3 de esas familias ya no existen. 41 años. La misma fecha. El mismo conflicto. Él no me estaba dando información nueva. Me estaba confirmando que lo que yo recordaba era real, que no era una coincidencia, que el símbolo tenía historia, que esa historia era exactamente lo que yo temía que fuera. ¿Testificarías en una ceremonia? ¿Hoy? Al mediodía. Un silencio que duró exactamente el tiempo que tardó en terminar de comer la aceituna que tenía en la mano. Sí, dijo. Salí de su casa con 2 testigos. Daria, que había construido 17 años sobre arena y lo sabía. El archivero, que llevaba 41 guardando una memoria que nadie le había pedido. Y el pergamino original, conmigo. Faltaban 5 horas. Fui al templo de Hestia antes que todos. Llegué primero.
Eso era lo que necesitaba. Pero cuando entré, encontré algo que no debía estar ahí. En el centro del altar, donde Daria había depositado el registro esa mañana, había un documento nuevo. Enrollado. Sin sello. Lo abrí. Era una copia del contrato original. Mi copia. La que yo había hecho la noche anterior en el archivo del notario, con mis propias manos, la tinta todavía fresca cuando la guardé en el hueco de la piedra sur de mi templo. Alguien había entrado a mi templo mientras yo estaba fuera. Alguien había encontrado el hueco de la piedra sur. Y alguien quería que yo supiera que lo habían encontrado, porque si simplemente hubieran tomado la copia, no la habrían dejado aquí. La habían traído hasta el templo de Hestia para decirme algo. Que me habían visto. Que sabían dónde guardaba las cosas. Que llevaba 144 memorias en ese hueco, y ahora ellos sabían que existía. Lyra llegó 53 minutos antes del mediodía. No una hora. 53 minutos. 7 minutos antes de lo que Kael había dicho. Entró al templo de Hestia con el vestido de seda blanca, el de la ceremonia, no el de práctica. El dobladillo izquierdo estaba perfecto. Alguien lo había arreglado. Las manos, libres de flores. Los ojos, secos. El tipo de sequedad que no es ausencia de llanto, es el llanto que ya terminó, que se agotó antes de la mañana porque era demasiado para guardarlo para después. Me vio cuando entró. No se sorprendió de verme. Eso tampoco era sorpresa. Sabía que estarías aquí, dijo. ¿Kael te lo dijo? No. Cruzó el templo hacia mí. Sus pasos sobre la piedra eran regulares, sin vacilación. El tipo de paso de alguien que ha tomado una decisión y ya no la está negociando. Lo supe sola. Se detuvo a 2 metros. La grinalda no estaba con ella. La había dejado en mi templo. La dejó el primer día y no volvió a buscarla. ¿Tienes el contrato?, dijo. Sí. ¿Lo leíste todo? Sí. ¿La cláusula de reversión? Sí. Sus manos se juntaron frente a ella, no en gesto de súplica, sino en movimiento de alguien que ordena algo internamente, que alinea una pieza antes de hablar. Entonces sabes que si me caso hoy, las tierras de mi familia quedan comprometidas de todas formas. ¿Y si no me caso? Se detuvo. Si no te casas, el contrato no se activa. Las tierras siguen siendo tuyas. ¿Por cuánto tiempo? El silencio que siguió era diferente a los silencios de Daria, de Kael, del archivero. Era el silencio de alguien que ya sabe la respuesta y solo pregunta para escucharla dicha en voz alta. Lyra, ¿cuánto tiempo?, repitió. La familia Barro tiene 4 generaciones de recursos. Si el matrimonio falla hoy, buscarán otra forma. Otro instrumento. Pueden esperar. ¿Años? Años. Ella asintió. Lento. Fue entonces cuando Kael entró. No solo. Traía a la misma persona que estaba detrás de todo, no los 2 hombres sin emblema de la madrugada. Esta vez traía a una mujer. De unos 62 años. Cabello completamente blanco recogido con un broche de hierro negro. Vestida sin ornamentos. El tipo de persona que no necesita ornamentos porque su presencia ocupa el espacio antes que su ropa. La madre de Kael. Daria lo supo en el instante en que ella entró, sus manos se tensaron sobre el registro, los nudillos blancos por tercera vez en menos de 12 horas. Demasiadas veces para ser coincidencia. El cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar. La madre de Kael se llamaba Beta. Había sido ella. 17 años atrás, era Beta quien había llegado al templo de Hestia con 29 años y recursos y una promesa de estabilidad. Beta quien había encontrado a Daria joven y sola con un templo deteriorado. Beta quien había construido, durante 17 años, una red de deudas disfrazadas de favores. Beta miró el templo. Luego me miró a mí. Sabía que estarías aquí, dijo. No como Lyra lo había dicho, con algo que sabía. Beta lo dijo como alguien que confirma el último punto de un plan. Y en ese momento lo entendí. Todo. El plan no era el matrimonio. El matrimonio era el anzuelo. El anzuelo era para mí. Beta no quería las tierras de Lyra, o si las quería, pero eso era secundario. Lo que Beta quería era que yo saliera.
que usara el poder del templo de forma visible, en público, con testigos. Que mi nombre apareciera en los registros de esta ciudad como la entidad que había interferido en un contrato matrimonial legítimo. Porque alguien quería saber dónde estaba yo. No Beta. Alguien detrás de Beta. Alguien que usaba el símbolo que yo había visto 41 años atrás, en un conflicto donde 3 familias habían desaparecido y una cuarta nunca había aparecido en ningún registro porque operaba desde las sombras. 41 años. El mismo tiempo que llevaba el archivero guardando ese recuerdo. El mismo tiempo que llevaba yo sin que nadie buscara este templo con ese nivel de precisión. El documento, dijo Beta. A mí. No a Kael. A mí directamente. Dámelo. No. Entonces presentaré al magistrado una denuncia por interferencia en contrato registrado. Tu nombre quedará en los archivos de esta ciudad. Una pausa. Calculada. Definitivamente. Ahí estaba. Eso era lo que querían. No el pergamino. Mi nombre. En los registros. En esta ciudad. En este año. Me moví. No hacia Beta. Hacia el altar. Puse el pergamino sobre la superficie de piedra. Lo que sucedió en los siguientes 40 segundos ocurrió rápido. Kael llegó al altar antes que yo pudiera moverme, no hacia el pergamino, sino hacia Daria. La tomó por el brazo. No con violencia, pero sí con la firmeza de alguien que ha practicado ese movimiento, que sabe exactamente cuánta presión es suficiente para que una persona no grite pero tampoco se mueva. La ceremonia va a proceder, dijo. Daria me miró. Las serpientes se desplegaron. Todas. Al mismo tiempo. La temperatura en el templo bajó, ese frío seco que no viene del viento sino de adentro, de algo que cambia en el aire cuando las serpientes se abren completamente. Beta retrocedió medio paso. Kael no soltó a Daria, pero su mano se aflojó. Ese fue el segundo que necesitaba. Suéltala. Kael me miró. Sus ojos en los míos. 4 segundos, el mismo tiempo que el notario, que Daria la primera vez. Pero diferentes. No era miedo. Era cálculo. Estaba midiendo qué costaba más, soltar a Daria o enfrentar lo que tenía frente a él. La soltó. Daria se movió hacia el altar de inmediato. Se puso a mi lado. Tomó el registro y lo abrió en la página de la ceremonia. Hay un problema con este contrato, dijo. Su voz no temblaba. 17 años de ceremonias le habían dado una voz que no temblaba cuando importaba. El símbolo de la cláusula de reversión no pertenece a ninguna familia registrada en esta ciudad ni en las ciudades vecinas. Señaló la tercera sección. Eso lo invalida bajo el Código de Contratos Matrimoniales. La tierra no puede comprometerse a una entidad no identificada. Beta habló. Eso es una interpretación. Es la ley. Silencio. El archivero mayor entró al templo en ese momento. 73 años, paso lento pero directo. Se acercó al altar. Miró la tercera sección. Confirmo, dijo. 3 palabras. Las únicas que hacían falta. Beta miró a Kael. Kael miró a Beta. Y yo entendí, en ese segundo, que había ganado la batalla que pensaba que era la guerra. Pero la guerra era diferente. La guerra era que yo estaba ahora, en este templo, con mi nombre implícito en todo lo que había ocurrido, con testigos que me habían visto actuar, con el archivero que había confirmado públicamente la existencia de un símbolo de 41 años. Exactamente lo que Beta quería. Lyra firmó. No el contrato original. Firmó la denuncia contra el contrato, el documento que Daria preparó en ese momento, con el registro abierto, declarando la cláusula inválida. Pero Lyra también firmó algo más. Algo que yo no vi hasta que ya estaba hecho. Un documento secundario que Kael depositó sobre el altar en el momento exacto en que yo estaba mirando a Beta, el momento en que mis ojos no estaban sobre las manos de Lyra. Lyra lo firmó. ¿Qué es eso?, pregunté. Kael recogió el documento antes de que yo pudiera tomarlo. Un acuerdo de protección, dijo. Voluntario. Firmado por la parte interesada. Me miró. Completamente legal. Lyra tenía los ojos en el suelo. No en mí. En el suelo.
Lyra se quedó en el templo después de que todos se fueron. De pie frente al altar. Los ojos todavía en el suelo. El vestido de seda blanca sobre la piedra fría, quieto, sin el movimiento que tendría si hubiera viento. No había viento. El templo de Hestia olía ahora solo a cera consumida y al olor mineral que Beta había traído con ella, frío, sin temperatura, el olor de las personas que llevan demasiado tiempo tomando decisiones por otros. Me acerqué. Daria se había ido. El archivero también. Estábamos solas. ¿Qué firmaste? Lyra no respondió de inmediato. Las serpientes se aplanaron. Ese aplastamiento de cuando algo importa demasiado y el movimiento sería un error. Lyra. Un acuerdo de tutela. Su voz era plana. No fría, plana. La diferencia entre no tener temperatura y haberla agotado. Voluntario. Con la familia Barro. No lo entendí de inmediato. Lo entendí 3 segundos después. ¿Por cuánto tiempo? 5 años. 5 años de tutela voluntaria. Lo que significaba que durante 5 años, cualquier decisión importante sobre sus bienes, sus tierras, sus contratos, necesitaba la firma de un representante de la familia Barro. No era matrimonio. Era peor que el matrimonio. El matrimonio podía anularse. Una tutela voluntaria firmada ante testigos era irrevocable durante el periodo estipulado. La ley lo establecía con claridad, lo sabía porque había visto ese documento antes, décadas atrás, en otras ciudades, en otras familias. ¿Por qué? La pregunta salió de mí antes de que pudiera detenerla. Lyra levantó los ojos por primera vez desde que Kael había salido del templo. Me miró. Y en esos ojos vi algo que no había previsto. No resignación. No derrota. Algo más complicado, la expresión de una mujer que tomó una decisión de la que no está orgullosa y que tampoco está arrepentida completamente. Porque si no firmaba, dijo, iban a ir por ti. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios de las últimas 20 horas. Kael me lo dijo esta mañana. Antes de venir aquí. Sus palabras eran lentas, medidas, como alguien que ha ensayado esta conversación durante horas y aún así sabe que va a doler. Si yo no firmaba algo que les diera lo que querían, usarían tu nombre en los registros. No como testigo, como interferente. Te buscarían. No aquí. En los registros de otras ciudades. 20 años. 40 años. 144 memorias en la Piedra Sur. Llevo viniendo a tu templo 3 años, continuó. Sé lo que significaría que tu nombre apareciera así. Lo que perderías. Tú no puedes protegerme. No. Pero podía elegir. Sus manos volvieron a juntarse frente a ella, ese mismo movimiento de alinear algo internamente. Y elegí. Las serpientes no se movieron. Yo tampoco. Había algo devastador en eso, en ser protegida por alguien a quien yo había venido a proteger. En que la persona que más lo necesitaba hubiera encontrado en sí misma la capacidad de sacrificarse antes de que yo llegara a tiempo para evitarlo. 31 años tenía Lyra. 31 años, y había aprendido sola, sin que nadie le enseñara, sin que nadie se lo pidiera, que a veces proteger a alguien significa hacerlo sin que esa persona lo sepa. Yo había tardado siglos en aprender eso. La tutela es por 5 años, dije. Sí. En 5 años, las tierras siguen siendo tuyas. Sí. Y el símbolo del tercero, la entidad detrás de Beta, va a querer algo más antes de que pasen 5 años. Silencio. Lo sé, dijo Lyra. Ahí estaba. Eso era lo que Kael no le había dicho. Lo que Beta no necesitaba decirle porque estaba implícito en cada línea de ese documento de tutela. La tutela era el primer escalón. 5 años de administrar los bienes de Lyra, 5 años de registros, de transacciones, de documentos con el nombre Barro como representante, construían exactamente el tipo de historial legal que permitía, al final del periodo, solicitar una prórroga. O una transferencia definitiva. Con toda la apariencia de legalidad porque la propia Lyra lo había firmado al principio. Voluntariamente. El plan no era destruir a Lyra de golpe. Era hacerlo despacio. En 5 años. Con su propia firma en cada página. Fui al único lugar donde todavía tenía algo. Salí del templo de Hestia con Lyra caminando a mi lado.
No la llevé, caminó conmigo. Eso era diferente. No necesitaba que la llevara. Lo que necesitaba era tiempo. Y lo que yo necesitaba era encontrar al que estaba detrás del símbolo antes de que pasaran 5 años, porque en 5 años, Lyra no tendría nada para defender. Llegamos a mi templo al atardecer. La grinalda seguía en el altar. La serpiente pequeña seguía enrollada alrededor del tallo central, verde oscuro, inmóvil. Cuando Lyra entró, la serpiente levantó la cabeza. No en señal de alerta. En reconocimiento. Lyra la miró. ¿Cuánto tiempo llevas en este templo?, me preguntó. Más del que puedes calcular. ¿Alguna vez perdiste algo que no pudiste recuperar? Las serpientes. El peso de ellas. La primera vez que entendí lo que era cargar algo que nadie más podía ver. Sí. ¿Cómo fue? Miré la grinalda sobre el altar. Las flores ya no estaban completamente frescas, el rocío había desaparecido. Los pétalos blancos habían comenzado a curvarse en los bordes, ese doblez casi imperceptible que precede a la marchitez, que todavía no es muerte pero ya no es vida completa. Como esto, dije. Lyra siguió mi mirada hasta la grinalda. Y por primera vez en todo el día, sus ojos se llenaron. No lloró. Pero estuvo a punto. Eso era suficiente para mí, que alguien que había aguantado un día entero sin llorar estuviera, por fin, a punto. Significaba que todavía había algo adentro que no había cedido completamente. Fue entonces cuando llegó el mensaje. No una persona. Un objeto. Una flecha clavada en el umbral exterior del templo, sin punta, sin plumas de verdad, improvisada. Atada al tallo había una tira de tela con 3 palabras escritas con carbón. Solo 3 palabras. Las leí. Las leyó Lyra desde donde estaba, porque la letra era lo suficientemente grande para verse desde el altar. Ya te encontramos. Lyra me miró. Las serpientes se abrieron todas. Simultáneas. El frío en el templo llegó de golpe, no el frío de las serpientes actuando, sino el frío de entender algo que no puede deshacerse. Alguien que no era Beta. Alguien que no era Kael. Alguien que llevaba 41 años esperando que yo cometiera exactamente el error que acababa de cometer. Saqué la flecha del umbral antes de que Lyra pudiera tocarla. La sostuve. El tallo era madera ordinaria, del tipo que se consigue en cualquier mercado. Las plumas, improvisadas con tiras de cuero sin curtir. La tela atada al tallo olía a humo de pino, no de esta ciudad. El pino que crece al norte, en las laderas donde el suelo cambia de color a los 2000 metros de altura. El norte. Donde las tierras habían desaparecido 41 años atrás. Donde el símbolo tenía su origen. Donde alguien había esperado, durante 4 décadas, a que yo cometiera el error de salir. Lyra estaba en el interior del templo. La serpiente pequeña seguía en la grinalda. Yo estaba en el umbral con la flecha en la mano y el sol terminando de bajar detrás de las columnas, esa luz última que hace que las sombras sean más largas que las cosas que las producen. Tomé una decisión. No la de proteger a Lyra, eso ya era irreversible en ambas direcciones. Ella había firmado. Las tierras estaban comprometidas 5 años. No había forma de deshacer eso esta noche. La decisión era diferente. La decisión era, ¿cuánto tiempo tenía antes de que quien había enviado la flecha llegara? Y la respuesta, la que encontré cuando revisé el peso del tallo, el tipo de madera, la forma en que estaba tallada la punta roma, era que la flecha no había sido enviada desde lejos. La flecha había sido fabricada aquí. En esta ciudad. Lo que significaba que quien la envió no venía del norte, ya estaba aquí. Llevaba tiempo aquí. Posiblemente semanas. Posiblemente desde antes de que Kael llegara al templo la primera mañana. Entré al templo. Necesito que te vayas esta noche, le dije a Lyra. Ella levantó la vista desde el altar donde estaba sentada, con la grinalda al lado, no en las manos, al lado. No la había tocado. Estaba ahí, en la piedra, entre las dos. ¿A dónde? A la casa de la persona en quien más confíes. No la de tu familia. La de alguien que la familia Barro no tenga registrada. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que yo termine lo que necesito terminar esta noche. ¿Qué vas a hacer esta noche? Miré la grinalda. Las flores habían continuado curvándose.
El lado izquierdo, el lado donde estaba la flor que alguien había aplastado antes de dejarla en el umbral, estaba más oscuro que el resto. No muerto todavía. Pero diferente al blanco del primer día. Lo que debía ser hace 41 años, dije. Lyra no preguntó más. Se levantó. Tomó la grinalda del altar, no la dejó, la tomó, y la sostuvo contra su pecho con ambas manos. Eso tampoco lo había previsto. Que se llevaría a la grinalda. Cuida las flores, dije. ¿Por qué? Porque cuando esto termine, necesito saber que hay algo que seguía vivo. Lyra me miró. Largo. Con esos ojos que habían estado a punto de llorar y no habían llegado. El original, con el sello de cera negra y las 2 capas de lacre. Lo desplegué. Las 3 secciones visibles para todos los presentes. El archivero mayor de la ciudad, dije, está esperando afuera. Lleva 41 años en el cargo. Reconoce el símbolo de la 3ª sección. Miré a Beta. Todos en esta sala lo están viendo ahora. Todos en esta sala son testigos. Beta no se movió. Kael dio un paso adelante. ¿Vas a estar bien? No respondí. Ella salió. Me quedé sola en el templo. Las serpientes se aplanaron completamente, ese silencio total que solo ocurre cuando estoy tomando una decisión que no tiene vuelta atrás. La piedra olía a aceite de oliva y a humedad y a la cera de todas las velas que habían ardido en este altar en los últimos 144 años. 144 años de memorias. Y alguien sabía que existían. Fui al hueco de la piedra sur. Lo abrí. Saqué el único objeto que había guardado ahí desde hacía 41 años, antes de las 144 memorias de papiro, antes de los contratos y los documentos. Un objeto que no era papel. Que no era pergamino. Era una piedra. Pequeña. Del tamaño de un puño. Negra, con una veta verde que corría de un extremo al otro como una serpiente dormida. La había tomado del suelo de una ciudad que ya no existía, en el momento exacto en que entendí que la entidad del símbolo era real, que no era una familia, que no era una persona, que era algo que operaba en el tiempo de una manera diferente al tiempo humano. Como yo. Solo que en dirección contraria. Guardé la piedra en mi bolsillo. Salí del templo. Caminé hacia el barrio de los notarios, no el archivo principal, no el secundario. El tercero. El que no aparecía en los mapas oficiales porque era anterior a los mapas, porque existía desde antes de que esta ciudad tuviera nombre, y funcionaba porque algunas personas necesitan un lugar donde dejar constancia de cosas que no pueden existir en los registros oficiales. Había un hombre ahí. Siempre había un hombre ahí. Este tenía unos 50 años, cabello completamente blanco a pesar de la edad, manos sin manchas de tinta, porque no copiaba documentos, los guardaba. Llevaba en ese lugar exactamente el mismo tiempo que el archivero mayor llevaba en el suyo. 41 años. Lo miré. Sé que estás aquí de parte de quien envió la flecha, dije. No negó. ¿Sabes quién soy? Sé lo que eres, dijo. Lo que eres es suficiente para quien me envía. ¿Qué quieren? Sacó un sobre del cajón de su escritorio. Sin sello. Lo puso sobre la mesa. No me lo extendió, lo dejó ahí, en el espacio entre los dos. ¿Quieren que lo leas? Lo tomé. Adentro había una sola hoja. Sin firma. Sin símbolo. Solo texto, 20 líneas, escritas con una caligrafía que reconocí antes de terminar de leer la primera. Era la misma caligrafía de los documentos que había encontrado 41 años atrás. El mismo trazo. El mismo ángulo de la pluma. Imposible después de 4 décadas, a menos que hubiera sido escrito por la misma persona. O por algo que no envejecía de la misma forma que las personas. Leí las 20 líneas. Las leí 2 veces. La tercera vez, las serpientes en mi cabeza se tensaron con una fuerza que no habían tenido en años, esa tensión que no es miedo sino reconocimiento. El reconocimiento de algo que sabías que existía pero que esperabas que nunca tuviera nombre. El documento explicaba 3 cosas. Primero, el símbolo no era de una familia. Era de una entidad que llevaba más tiempo que yo operando en las sombras de las ciudades humanas, no en todas, solo en las que tenían templos con memoria. Templos donde alguien guardaba cosas que no debían perderse. Segundo,
Esa entidad no quería las tierras de Lira. No quería mi nombre en los registros. Lo que quería era el objeto que había guardado en el hueco de la piedra sur hace 41 años. La piedra negra con la veta verde. Porque la piedra, y esto era lo que las 20 líneas explicaban con una precisión que solo alguien que la hubiera sostenido podía tener, no era una piedra. Era un registro. El tipo de registro que no se hace en papiro. Que se hace en materia más antigua que el papel, más antigua que la escritura, más antigua que las ciudades. Un registro que contenía, grabado en su interior con un método que yo nunca había entendido completamente, los nombres verdaderos de todo lo que había guardado en ese templo desde hacía 144 años. Nombres verdaderos. No los nombres que yo usaba. Los otros. Tercero, y esto era lo que las serpientes habían reconocido antes que yo, el documento decía que la entidad ya tenía una copia. No de la piedra. De los nombres. Guardé el documento. Guardé la piedra en el sobre vacío. Lo puse sobre la mesa. El hombre lo tomó sin decir nada. Salí. El templo estaba vacío cuando volví. La grinalda, ausente. El hueco de la piedra sur, abierto. Las velas, apagadas. Solo las serpientes, quietas. Y en el umbral, donde había estado la flecha, había ahora una sola flor blanca. De la grinalda de Lira. La recogí. Todavía tenía rocío en los pétalos. No el rocío de la mañana, era de noche. El rocío de algo que no debería existir a estas horas. La sostuve. Pensé en Lira con 31 años firmando algo que no debía para proteger a alguien que llevaba 144 años sin necesitar protección. Pensé en Daria con 46 años cerrando el registro por primera vez con la sensación de que lo estaba cerrando de verdad. Pensé en el archivero de 73 años diciendo 3 palabras después de guardar 41, una memoria que nadie le había pedido. Pensé en la piedra negra con la veta verde, ahora en manos de algo que llevaba más tiempo que yo esperando ese momento. La entidad tenía los nombres. Lira tenía 5 años de tutela y una grinalda a medio marchitar. Yo tenía el templo vacío y una flor con rocío nocturno. Y en algún lugar de esta ciudad, alguien que no era Beta, no era Kael, y no era el hombre del notario sin mapas, alguien que llevaba 41 años usando rostros prestados para hacer su trabajo, sabía mi nombre verdadero. El otro. El que no uso. Y lo había sabido desde antes de que Kael llegara al templo con la grinalda aquella primera mañana. Desde antes de Lira. Desde antes de esta ciudad. La flor en mi mano no murió esa noche. Eso fue lo único que no entendí. Todavía no lo entiendo. Y eso, de todas las cosas que ocurrieron en esos 3 días, es lo que más me preocupa. Lo que no entiendo siempre es más peligroso que lo que sé. Si esta memoria te llegó al alma, suscríbete y acompáñanos en las historias que aún quedan por recordar. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos escuchas? Y no te vayas ahora. La historia que aparece en pantalla es otra memoria que Medusa nunca olvidó.